Bien, vamos a hablar ahora con el profesor Hildebrando Arévalo Osorio, historiador de la destacada Universidad de los Pueblos de Moscú, una universidad histórica en la que han estudiado miles y miles de hombres y mujeres de Latinoamérica, incluido nuestro amigo Hildebrando Arévalo Osorio, magíster de la Universidad del Valle, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAC. Aquí estoy, es que nos toca repicar y andar la procesión, profesor. Aquí estoy adelantando el material. Bien. Entonces, vamos a hablar de Irán. En nuestro programa hemos mantenido permanentemente el tema de Irán, el tema de la solidaridad con el pueblo iraní, con su extraordinaria resistencia frente a esa agresión infame de la que está siendo víctima. Profesor Hildebrando Arévalo, bienvenido a Periodismo Libre. A toda la audiencia y vamos a analizar lo que está sucediendo en este momento, que son enemigos para la humanidad en el territorio de Irán. Bueno, en varios programas hemos analizado lo que está ocurriendo en Irán. Creo que nuestros seguidores están contextualizados. Desde el 28 de febrero, Irán ha sido objeto de una brutal agresión. El imperialismo estadounidense, regentrado por un sanguinario como es el señor Trump, pues bueno, le queda grande eso de señor. El sanguinario Trump y por el carnicero, no se sabe cuál de los dos es más sanguinario y más despreciable. El carnicero de Tel Aviv, Netanyahu, agredieron al pueblo iraní. Y el pueblo iraní se les plantó, para resumir, porque hemos contextualizado ya en varios programas, el pueblo iraní se les plantó la revolución islámica para englobar todo lo que hace referencia a Irán, el sistema político iraní, orientado por la revolución islámica que se desarrolla desde 1979, que fue una revolución antiimperialista y antimonárquica de profundo contenido espiritual y islámico, pero antiimperialista, que es lo más importante. Se ha preparado durante muchos años para enfrentar al imperio. ¿Y de qué manera lo está enfrentando? Nosotros acá, profesor, hemos asumido, como corresponde, un medio contrahegemónico, no solo la denuncia de la agresión, que la estamos haciendo, porque ha sido una agresión brutal, deshumanizada, desigual, criminal. Ahorita están masacrando a la población. Son tan cobardes que el imperialismo, Trump y Netanyahu, que atacan a la población como queriendo decir, vamos a tratar de que la población se vuelva contra ustedes para poder parar estos crímenes brutales. Entonces, pero no han podido porque es un pueblo con conciencia política, con una profunda espiritualidad y están resistiendo. ¿Y de qué manera? Los medios hegemónicos tienen callados. Entonces nosotros como medio contrahegemónico no solamente vamos a conocer la agresión, sino la resistencia frente a la agresión, que es lo que no se ve en los demás medios hegemónicos. No se ve. Ya, es como si no, solamente reciben golpes y hasta como esperando a que los venzan. Incluso a veces uno ve también esa tendencia, cierta tendencia a sumarse a ese enfoque de medios públicos. Entonces, y en los medios alternativos colombianos, nada. Solamente en medios alternativos internacionales se ve el enfoque contrahegemónico. ¿Cómo analiza usted la coyuntura a un mes? Se está cumpliendo un mes y 3-4 días de esta brutal agresión y de la extraordinaria resistencia del pueblo y de la revolución islámica, de las instituciones de la República Islámica de Irán, profesor Hildebrando Arévalo. Exactamente 32 días. Comenzó el 28 de febrero y hoy estamos a 1 de abril. 32 días de una agresión que luego, ante la respuesta que dio el pueblo iraní en sus fuerzas armadas y en la guardia, en el guardia de la revolución, se convirtió en una guerra. Realmente los Estados Unidos
últimas agresiones ha demostrado una gran subestimación de las capacidades de resistencia de los pueblos. Y relacionándolo con lo que sucedió aquí en nuestro vecino Venezuela, ese fue un experimento donde le resultó bastante bien. Realmente el liderazgo que tenía Venezuela comparado con el liderazgo que tiene Irán son dos liderazgos muy diferentes. Una vez que la cabeza principal, el presidente Nicolás Maduro, cayó, prácticamente el liderazgo encabezado por Delcy Rodríguez se le entregó a los Estados Unidos y entregó fundamentalmente el petróleo a cambio de mantener prebendas y convivir con Estados Unidos, manteniendo la estructura de la revolución, pero traicionándola desde arriba. Eso no funcionó el 28 de febrero de este año en Irán. Descabezaron el liderazgo político, espiritual y militar en un ataque traidor cuando se desarrollaban negociaciones de paz y por lo tanto, de acuerdo al derecho internacional y respetado totalmente por Estados Unidos, no se ataca al agresor y Estados Unidos, que patea completamente el derecho internacional, lo irrespeta, se aprovecha de esas normas para traicionarlo, pues decapita. Pero el liderazgo iraní, como tú muy bien lo contextualizaste, desde el 2003 se había preparado, había estudiado la experiencia de la guerra, la Segunda Guerra del Golfo, la de Estados Unidos contra Irak, con el pretexto de buscar armas de destrucción masiva, y entendieron cómo las posiciones estratégicas tradicionales en una guerra no funcionan, porque en 3 semanas Irak fue arrasado, fue decapitado, el ejército residía en el liderazgo de el presidente de la República de Irak, Saddam Hussein, y ellos entendieron que no se podía depender de una persona ni de la estrategia en las condiciones del Medio Oriente, de mantener en los cuarteles, en los aeródromos, las fuerzas, porque fueron destruidas casi que inmediatamente. Se cambió la estrategia, se prepararon para una guerra híbrida, porque no se puede enfrentar a los Estados Unidos de igual en una guerra clásica. Se enterraron las ciudades, perdón, las industrias bélicas se enterraron, se preparó un gran desarrollo tecnológico, la aviación y la armada iraní estaban obsoletas, no se renovaban desde la guerra eh, entre Irak e Irán de 10 años. Entonces cambiaron completamente la estrategia a un gran desarrollo, y creo que mejor desarrollo misilístico, junto con el de los rusos y los chinos, para enfrentar y para suplir las fuerzas navales y las del aire. Y realmente esta subestimación de los Estados Unidos, que pensaron que era una guerra de 3 días, modelo Venezuela, subestimó, no esperaron. Y también señalaste otro punto que no se puede dejar por el análisis. Esta guerra es una guerra no solamente por petróleo, por el comercio mundial y por desplazar y debilitar al petrodólar por el petroyuan, sino que también es una guerra comunicativa, una guerra híbrida en todos los aspectos. Y eso corresponde al espectro informativo colombiano, que exceptuando en Colombia espacios muy pocos como este, se desinforma y solamente se transmite los medios hegemónicos. Por lo tanto, escuchamos solamente verdades a medias que
Ha habido más de 4.000 ataques, han lanzado más de 16.000 bombas contra las ciudades iraníes, han tratado de destruir supuestamente las ciudades y las subterráneas donde destruyen ciudades, matan niñas. Acuérdense que esta guerra se inició con el asesinato de 174 niñas, como un golpe moral, que no lo han explicado los medios acá, fue un golpe moral porque esa escuela quedaba cerca de una aglomeración militar y ahí estudiaban los hijos de los militares. El crimen de las niñas era ser hijas de la dirigencia militar. Entonces, esta guerra, que es una guerra de rapiña, como lo han hecho los imperialistas desde que existe el imperialismo, que es guerras por los recursos de los demás países y se hace amedrantando fundamentalmente a la sociedad civil, a la población inerme, pues se aplicó en estos mismos términos, pero no se esperó las respuestas que está dando Irán. Inmediatamente al ataque reaccionó, bombardeó, destruyó en los países del Golfo, los 6. A ver, un papel neutral, y entonces en Irán, en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudita se destruyeron, y en los Emiratos Árabes Unidos se destruyeron todos estos aparatos de seguimiento electrónico como radares, bueno, fundamentalmente radares, las bases de los Estados Unidos en estos países dejaron ciego completamente, o en gran, no completamente, pero en gran parte. Los Estados Unidos han tratado de compensar estos daños enviando 2 buques de guerra que fueron atacados. A uno supuestamente se le encendió la cocina, al otro tuvo problemas en la cubierta. Lo cierto es que los 2 buques de guerra, los 2 buques no portaaviones, los más modernos del mundo, los más grandes, tuvieron que alejarse. Por lo tanto, todo el plan, que parece que era el único plan de la coalición Estados Unidos e Israel, de descabezar, golpear y retirarse destruyendo el armamento iraquí y descabezando política religiosa y militarmente, falló, y entonces han estado improvisando, pero cada improvisación y los ataques que realiza reciben recíprocamente golpes prácticamente simétricos. De tal manera, para terminar con esta larga introducción, los medios de comunicación informan los golpes que dan los norteamericanos, que fundamentalmente son contra poblaciones y ciudades, y los contragolpes iraníes, que son contra objetivos tácticos militares, bases norteamericanas, y contra el Estado sionista israelí, incluso anunciándole a la población israelí que se retiren de los sitios que anuncian que van a bombardear, y a las horas o al día siguiente bombardean, y han establecido realmente un pulso difícil, con grandes pérdidas por parte de la población y de infraestructura iraní, pero ocasionando golpes muy, pero muy fuertes, y llevando la guerra asimétrica por primera vez en la historia del mundo a un nivel que no conocíamos. Se está haciendo una guerra muy económica, destruyendo los aparatos de los Estados Unidos, que ahora en la charla precisaremos, que son terriblemente costosos, y además acompañándolo con la guerra económica, con el petróleo, y esto ha llevado a que en este momento Estados Unidos se encuentre en 2 disyuntivas que los analizaremos posteriormente. Bueno, por fin logró contactarse con la ayuda de Santiago José, Jaime Celis
Sintra Incapla, de los trabajadores que se encuentran en huelga en esta multinacional de Goodyear en Jumbo. Le pedimos que nos espere porque ante la dificultad de comunicación con él, pues tuvimos que variar la agenda. Así que Jaime, por favor, nos espera. Bien, puede seguir ahí en la sala de producción de este programa, que recordamos, todos lo saben, es en vivo y en directo, por eso afrontamos las vicisitudes al aire y ustedes se dan cuenta de todo lo que nos toca afrontar. Bien, profesor Hildebrando Arévalo, entonces mire usted, frente a toda esta resistencia extraordinaria que tiene a Irán admirado ante los pueblos del mundo, puede que no ante los gobiernos cobardes, que incluso hasta se olvidaron de toda la solidaridad que Irán les brindó, ¿no? Se olvidaron y salieron a atacarlo. Convirtieron a Irán, amigos de antes, lo convirtieron en su enemigo solo para solazarse, acobardados ante el imperio. Y hasta dieron a conocer comunicados condenando a Irán. ¡Qué horror! La víctima la convirtió en victimario. Pero los pueblos del mundo se están dando cuenta del enorme significado de la lucha digna y antiimperialista del pueblo y de la revolución de Irán. Se ha convertido ya en un paradigma. Pero esto no lo difunden los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos y algunos públicos solo difunden lo que dice el presidente de los Estados Unidos, que es un sátrapa, que es un pedófilo, que es un carnicero, un sanguinario. Esa es la verdad. Ese es el capataz del imperio, ¿no? Y entonces este señor, que es un mentiroso empedernido, un mitómano de 7 suelas, como buen fantoche que es, se acomoda y sale a convertir sus derrotas, las trata de convertir dándole la vuelta, nos hace acordar de Uribe, les da la vueltica y las convierte con otra narrativa en supuestos triunfos. Anda diciendo que no, que ya cumplieron el objetivo, que ya tumbaron el régimen, que han tumbado 2 regímenes. Es un mitómano compulsivo, pero además es un tipo muy ignorante, ¿no? Lo que hizo fue reforzar la revolución islámica. Y hoy hay al mando de la revolución islámica liderazgos más poderosos, más fuertes y más decididamente antiimperialistas. Eso es lo que no reconoce este sujeto. Pero miren, en los desarrollos que ha habido de lo que está ocurriendo allí, se dice que se ha confirmado la presencia de un submarino nuclear ruso en las proximidades del estrecho de Hormuz. Según informe en Moscú, ha desplegado oficialmente 6 submarinos, 2 de ellos nucleares, cerca del estrecho de Hormuz, con la misión de proteger discretamente la infraestructura iraní. Su principal función es impedir que Estados Unidos e Israel entren libremente en el estrecho y se acerquen a las costas iraníes. Este despliegue envía un fuerte mensaje político a Occidente, indicando que cualquier escalada importante contra Irán podría implicar directamente a Rusia. ¿Qué asidero tienen estas versiones, profesor Hildebrando Arévalo, usted que es un amplio conocedor también de la geopolítica rusa? Pero además de ello, quiero plantearle también esto, porque pues el tiempo apremia. Dice Martín Dandas en X, Donald Trump admite que no puede hacer nada con el estrecho de Hormuz. Afirmó que Estados Unidos se va a retirar en 2 o 3 semanas y que ya no le importa lo que pase con el canal, después de que toda Europa lo abandonó. Dijo que los que quieran petróleo o gas del Golfo Pérsico que se las arreglen solos. Ni siquiera empezó la incursión y ya se sabe derrotado. Nadie lo apoya, ni siquiera los propios, o sea, los estadounidenses, que le hicieron tremendas manifestaciones el pasado fin de semana. Perdió ya muchos hombres, aviones, vehículos y millones de dólares. Yo agregaría aquí bases militares en todas las monarcodictaduras del Golfo Pérsico, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, que son un subimperio brutal, criminal, y todos los demás. Sabe además que el avance en territorio iraní va a ser una masacre. Teherán se está convirtiendo en el nuevo Vietnam. Esta guerra que está perdiendo se va a llevar puesto su gobierno. ¿Qué opina de estos análisis y de estas informaciones, profesor Hildebrando Arévalo? Bien, para retomar el discurso, el análisis que estamos haciendo entre los dos.
Donald Trump es una figura bastante interesante para la historia presente y para la historia futura, porque refleja muy bien lo que es un imperio en decadencia. Es decir, es un anciano senil, es mitómano, es prepotente, ególatra y asesino. Y eso es lo que es el imperio que él representa. Entonces, en esta confrontación realmente es una confrontación que se inscribe en el desarrollo actual de ese gran proceso que es la caída de un poder unipolar y el nacimiento del mundo unipolar, y lo estamos definiendo en una tesis que yo acojo, que es en la Tercera Guerra Mundial, muy diferente a las dos primeras guerras mundiales, que en este momento tiene dos grandes escenarios: la guerra de Rusia-Ucrania, y eso explica parte de tu segunda pregunta, y la guerra en Irán. Realmente en Ucrania se está peleando una guerra híbrida, proxy a través de Ucrania, pero realmente Rusia está enfrentando a 30 naciones del mundo de manera diferente. Y en este momento, el segundo escenario es la guerra de Irán, y esa guerra no se puede explicar el asombro que le ha producido a la OTAN, a Estados Unidos, a Israel, la respuesta que está dando Irán, con el gran desarrollo tecnológico y con la gran capacidad de ubicar y destruir con precisión los objetivos que se propone como respuesta simétrica en Israel y en los fundamental 5 países del Golfo. Realmente Omán, que venía jugando el papel de mediador, es el, digamos, el estado que ha resultado menos afectado. Y el papel de Rusia, ya lo estamos adelantando. Un gran analista político español, José Fernández de la Cerquera, tiene un programa de análisis muy profundo que dice: Rusia señala y golpea. Irán, Realmente, Rusia señala con la inteligencia e Irán golpea con precisión. sí, así se llama el programa. Entonces, obviamente, Rusia y China, que también está prestando una gran ayuda también tecnológica, son beneficiarios de esta definición de poderes a nivel mundial. Porque la guerra, como planteamos la tesis de entrada, es petrolera, de comercio mundial, y empujando el derrumbe del petrodólar. Entonces, la guerra ha posicionado a Rusia, que está devolviéndole los favores a Estados Unidos con su ayuda directa a Ucrania, bombardeando y atacando puntos claves de los ejércitos, de las 3 armas o las 4 armas, incluyendo las aeroespaciales de los rusos, y eso explica por qué, en parte, la resistencia y la persistencia de Ucrania. Aquí, Devolviéndole los favores entre comillas, ¿no? los favores, sí, sí, claro, obviamente estamos hablando con símiles, devolviendo los favores, y entonces está demostrando realmente el poder real que tendrían en un enfrentamiento directo. Por eso esta guerra es una guerra mundial en diferentes escenarios, porque definitivamente, y estamos a portas de ello, dependiendo de lo que decida el imperialismo norteamericano esta guerra, porque en la última cita que se mostró allí de este señor, donde Estados Unidos dice que se retira, le entrega a los europeos, a los chinos y a los japoneses y coreanos, que abran ellos, porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer,
pues está preparando la explicación de una falsa victoria y aceptando tácitamente la derrota. Sí, la Pero, están mascarando, están mascarando la derrota. Pero atención, viene lo que en geopolítica se llama la escalada de la escalada. Hay buques que vienen de Japón, que vienen que se acerca al Golfo Pérsico, hay 4 buques donde vienen marines. Se calcula que está desplazando cerca de 8.000 hombres, marines y paracaidistas. Y han amenazado de tomarse algunas de las islas claves, especialmente la isla de Kark, donde está el 90% de la infraestructura de exportación petrolera de Irán. Entonces, se encuentra en este momento en la disyuntiva de la escalada, porque si se retira, será una gran derrota y una gran humillación. Y entonces pueden optar por escalar hacia adelante, prolongar el conflicto y junto con las grandes derrotas que está sufriendo Israel, pueden optar como alternativa por la guerra atómica. O mantener esta posición que se dice ahora, control nunca se sabe, no hay una dirección militar cualificada. Peter Hatze, que es el ministro de la guerra, es un fanático, es un presentador narcisista de televisión y descabezaron el 20% de la directiva militar más capacitada. Entonces se pueden tomar decisiones no muy sabias sobre la guerra. Y estamos en esta disyuntiva. Por eso es difícil que ante la crisis mundial de petróleo, Estados Unidos sostenga esta guerra más allá de abril. Y por lo tanto tendrá que definir la disyuntiva. O se retiran anunciando que ya, lo que están anunciando, que ya destruyeron la armada, que la armada iraní está en el fondo del mar, que la aviación está completamente destruida, que se destruyeron los principales depósitos de armas, que obviamente es una gran mentira. Están sufriendo pérdidas terribles, por eso se retiran, o escalar la escalada que pondría al mundo en la penumbra, en la entrada del conflicto nuclear. Pero todo indica, profesor. Perdón, termino la idea, y ya comenzó a jugar la diplomacia. Acaba de salir ayer el pronunciamiento de China y Pakistán con una propuesta de 5 puntos donde le están dando la mano a los Estados Unidos para facilitarle una salida honrosa, que es la de las negociaciones de 2 contrincantes que supuestamente se encuentran en empate técnico. Empate técnico, ¿cómo le parece? Están siendo derrotados y empate técnico. Sí, pero es una forma de evitar el escalamiento, y entonces juega la diplomacia. Bueno, pero en este momento la Revolución Islámica no cree en eso. Es más, ha desmentido en todas las oportunidades las narrativas del mitómano Trump. Ha dicho: nosotros no estamos negociando ni directa ni por interpuestas personas, ni siquiera tenemos en cuenta los 15 puntos que ha dirigido el derrotado Donald Trump. Trump lo que está haciendo es mentir y mentir para su público interno, porque él debe estar pensando, entre otras cosas, en las elecciones de noviembre, en las que seguramente será derrotado, en las elecciones de mitad de periodo para la reintegración de la mitad de Senado y de Cámara de Representantes, en donde podría perder, y todo indica que así va a ser, las mayorías, lo cual facilitaría los procedimientos para que se le investigue y se le pueda destituir, que sería la mejor decisión para los pueblos del mundo, incluso para el pueblo norteamericano. Profesor Hildebrando Arévalo, los estadounidenses se movilizaron, se calculan entre 8 y 15 millones de personas movilizadas en 3.000 manifestaciones públicas en
en Estados Unidos, algo absolutamente inusitado, repudiando no solo las políticas internas contra los migrantes y contra los mismos estadounidenses, el deterioro del nivel de vida, el crecimiento del costo de vida, el crecimiento de los precios de la gasolina, etcétera, sino también esas acciones internacionales que todos los días monstruo desata contra diferentes pueblos en el mundo que le están costando un ojo de la cara al presupuesto de los Estados Unidos. Ellos se ampararán seguramente en que pueden a funcionar su fábrica de billetes y como nadie los controla ni le dice nada, y allá no hay Banco de la República que se oponga a eso, a la emisión de billetes para sostener las guerras, entonces seguramente se amparan en eso, pero la crisis económica en que se encuentra en este momento Estados Unidos va a llevar al colapso al imperio. ¿Cuál es la perspectiva en este momento? Pues ya cerrando nuestro diálogo, profesor Hildebrando Arévalo, en relación con toda esta ofensiva que desata el imperio, ya no digamos, de un imperio victorioso, sino de un imperio derrotado que disfraza la derrota con unas falsas narrativas, ¿no? Con toda clase de narrativas a las que ya nadie les cree. Mire usted el panorama. La OTAN no le comió cuento, la mayoría de los países europeos no le quiso colaborar, o no sé cómo lo verá usted, pero este tirano sale absolutamente derrotado con sus propios amigos, quienes se están vengando por la forma como los ha maltratado y los ha humillado, ¿no? Que la OTAN se le salió de las manos aparentemente. La Unión Europea ha estado ahí medio callada y los gobiernos de muchos países europeos, incluso gobiernos de derecha como el de Meloni, se le salieron totalmente. Y ni qué decir, pues, de lo que ha pasado con Rusia y con China. No le quedan sino los lacayos de América Latina, empezando por Milei, ¿no? Y el silencio de muchos gobiernos acobardados. ¿Cómo caracteriza usted todo ese panorama que acabo de trazar, profesor Hildebrando Arévalo? Bueno, rápidamente porque es bastante complejo, pero sinteticemos. En Europa Occidental, los aliados de la OTAN, bueno, hay uno que no es aliado, que es Suiza, pero ya se manifestaron abiertamente contra el uso de sus espacios militares para participar en la guerra contra Irán. Ya cerraron los espacios, lo prohibieron. Primero fue España, luego Suiza, ayer Francia y Italia, antier, Giorgia Meloni. Por lo tanto, ellos que están cargando con el peso de el enfrentamiento en Ucrania, pues no, y están prácticamente con dificultades económicas y de abastecimiento militar, pues no quisieron comprometerse en esta aventura en Irán. Entonces, ese es un gran golpe, pero hay que entender que la guerra asimétrica está funcionando muy bien a favor de Irán con los golpes que le ha dado a la economía mundial, a la economía basada en el petrodólar. Ya el estrecho de Hormuz, además de estar cerrado, el parlamento iraní legisló y ayer ya sacó el tipo de administración basada en los modelos del canal de Suez y el canal de Panamá, los tres tipos de pasos que va a haber, o tres niveles: un nivel para los aliados que van a pasar, uno para los neutrales que tienen que pagar. Me sorprende que haya aparecido China allí y veo que esa es la reacción china con este documento de los 5 puntos. Está como tal. Y el tercer nivel es todos los que deseen pasar, que no estén en el nivel 1 y nivel 2, deben pagar y no pueden pasar los buques de los enemigos, ni los buques de Israel, ni los de los Estados Unidos. Entonces, eso explica el golpe directo a la economía mundial. Irán, los cálculos que hacen es que ellos venden 8.000 millones al año de petróleo y con estos ingresos ganarían 1.000 millones, mucho más que el petróleo, manejando este paso que Estados Unidos y las potencias europeas
y Japón y Corea del Sur lo mantenían como un espacio libre, a diferencia de Panamá, administrado realmente por los Estados Unidos. Sabemos que no hay soberanía en Panamá, ahora con Trump, y el canal del Suez. Entonces, y ese impacto lo está recibiendo muy fuerte el pueblo norteamericano, que hay que mirar el análisis con matices. En Estados Unidos se manifestaron 50 ciudades en casi, es decir, casi una ciudad por estado. Y la consigna fue no reyes, no kings. Pero los analistas están mirando y estamos mirando la manifestación de las pancartas. Casi no hubo en la mayoría de las ciudades pancartas contra la guerra. Por lo tanto, es cierto, se está aprovechando el descontento norteamericano por parte del Partido Demócrata para atacar a Trump, pero todavía no hay un papel decisivo en atacar la guerra. Entonces, tenemos próximamente un escenario que cada vez se pone más importante porque se vienen en noviembre las elecciones intermedias y se le agota el tiempo a Trump para presentar resultados. Y ahí, para la primera parte del programa, tu entrevista con Sara Palmisano, el problema es para Cuba porque es posible que este imperialismo apaleado tenga que presentar rápidamente una victoria y siempre ellos lo buscan en el más débil y es posible que saliendo de allá puedan concentrar la atención sobre Cuba. Por lo tanto, muy acertado tu programa en Cuba y tenemos que redoblar la solidaridad, la vigilancia, porque la derrota de Estados Unidos en el Medio Oriente es posible que su desplazamiento mundial, pero su afianzamiento en lo que ellos denominan patio trasero, que desgraciadamente, exceptuando 3 o 4 gobiernos, la mayoría de los gobernantes son lacayos entregados y además que, a pesar que somos latinoamericanos, traicionan a Cuba y están contra. Pero fíjese cómo en el marco de la geopolítica Rusia retó al imperialismo. Aquí vemos el buque que trasladó 730.000 toneladas de petróleo, 730.000 barriles, disculpen, barriles de petróleo a la isla de Cuba para ser procesado y allí sacar el combustible, el gas, la gasolina que necesitan para su movilización y para mover tantos motores de sostenibilidad cotidiana de la isla. Ese fue un reto que le planteó Rusia a Estados Unidos. No se arredró, ha sido el único que no se ha acobardado. ¿Y qué hizo el tirano Trump? El tirano Trump, cuando alguien lo enfrenta, se acobarda también, ¿no? Y entonces, ¿cómo edulcoró? ¿Cómo le trató de dar la vuelta con su narrativa de mentiroso empedernido? Dijo, no, es que no podemos evitar que haya un atentado contra la vida de la gente, porque ¿qué van a hacer sin calefacción? ¿Cómo le parece, profesor, la ignorancia supina? Ignorancia. Calefacción en Cuba. ¿Ah? Los ubicó en Groenlandia. ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted? Groenlandia, es una ignorancia. Pero ese es el mandamás en América, donde los gobiernos están arrodillados, acobardados, y esa es la verdad, la triste realidad. Profesor Hildebrando Arévalo, entonces para ir terminando, en nuestra entrevista anterior y le pedimos a Jaime Celis que nos dé otra esperita para hablar de la huelga en Goodyear, una multinacional gringa, ¿no? Bueno, en nuestro anterior programa se nos quedó enmochilada una pregunta que a mí me interesa mucho en el estudio de la geopolítica del Golfo Pérsico del Medio Oriente. Y es esto, ¿qué va a pasar con estas monarcodictaduras o narcodictaduras monárquicas, como lo queramos llamar, ¿no? El presidente Petro ha denunciado muchas veces que en Qatar y en Emiratos y en esta zona está la llamada Junta del Narcotráfico, ¿no? Y aquí no le hacían caso a lo que decía el presidente, pero tiene toda la razón, porque es que
nos hemos dado cuenta de cómo esos son paraísos fiscales. Allá no le cobran impuestos a nadie, allá la gente va y guarda sus multimillonarios patrimonios, ¿no? Porque son paraísos fiscales. Y entonces todos estos emiratos y todas estas monarcodictaduras, pues les facilitan la llegada a dineros mal habidos para su respectivo lavado. Y eso es lo que están haciendo en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos y en todos estos países. Pero han recibido una respuesta contundente de Irán, que ha atacado las bases militares gringas en todos estos países, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, que son su imperio, que ha intervenido de manera cruel y bestial contra procesos políticos en África, por ejemplo, y Arabia Saudita, ni se diga, la peor de las dictaduras del mundo árabe. Entonces, ¿cómo quedarán estos países después de el enfrentamiento que les hizo Irán para destruir las bases militares, los radares, los sistemas de comunicación, los edificios de la CIA? Todo eso lo ha destruido Irán. Lo que pasa es que no lo dicen los medios hegemónicos y claro, el imperio Irán, cual mentiroso es, pues lo ocultan. Pero Estados Unidos va a salir con gran parte de su infraestructura destruida, y ahora estos tigres de papel salen a decir que le van a pedir a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, que se cree una alianza internacional, una coalición internacional para atacar a Irán. ¿Cómo ve usted el futuro de estas monarcodictaduras, que lavaderos de dinero del narcotráfico internacional, que se centraban en el turismo y en la opulencia, y ahora han quedado bastante, pero bastante diezmadas, no solamente militarmente, sino en términos económicos? Bien, sabemos que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fueron dos de los principales hostigadores para que Estados Unidos e Israel, socios ellos de Israel, atacase a Irán, porque lo ven como el gran enemigo y la potencia potencialmente de convertirse en hegemónica en la región. Pero la realidad, la guerra les puso los pies en la realidad. Ellos pagaban y pagan muy caro a Estados Unidos y mantienen relaciones con Israel y subsidian a Israel con la esperanza de que van a estar protegidos en su proceso de desarrollo económico, social y de opresión a sus propios pueblos. Sin embargo, esta guerra fue costosísima, es costosísima, y ya Trump dijo que quienes deben pagar esta guerra, deben compensar a Estados Unidos, son los países de la cooperación, del Consejo de Cooperación del Golfo, que son los 6 países que están allí, que ya tú los has señalado. Por un lado. Por otro lado, la práctica le demostró que no hubo protección. Pagaron por protección y ese era un mito. ¿Cuál ha sido la reacción? La reacción, tú acabas de denunciar, quieren una coalición, hay un ala que desea que se continúe ahora bajo la égida de las Naciones Unidas y obviamente el ingreso de la OTAN. Pero también nuevamente Emiratos Árabes Unidos, especialmente ayer, se reunieron con Trump, ya lo había hecho Arabia Saudita, y están planeando, una vez que se pronunció la reglamentación de que hay que pagar y solucionar de manera pacífica bajo la égida de Irán, entonces ya al menos los Emiratos Árabes Unidos en reunión con Putin le piden la mediación y en principio negociarían el pago de peajes. Entonces hay que observar, estamos sobre la marcha, es muy interesante lo que está pasando. Estos países no volverán a ser lo que eran. Estados Unidos, una condición de Irán, una de las condiciones para poder, o dos condiciones para poder hacer, es que Estados Unidos desmonte las
bases que ya ellos empezaron a desmontarles, y otro es que abandonen la región. Eso obviamente está en las negociaciones. Los iraníes, los países del Golfo ya en la práctica vieron la capacidad y la incapacidad de Estados Unidos de defenderlo, y además Israel nunca ha cooperado con ellos, nunca va a cooperar, solamente los utiliza. Entonces este fue un baño de realidad. Esta gente solamente piensa en el dinero, solamente piensa en intereses privados, son monarquías, es decir, son unas empresas familiares en unos pseudoestados que solamente les interesa explotar la población que ni siquiera es propia. Más del 50 o 60%, dependiendo del país en que nos ubiquemos, son trabajadores extranjeros, y por lo tanto tienen que afrontar y tienen que empezar a mirar. O además que potencialmente van a tener problemas políticos y sociales muy fuertes. Ahora, para preservar su dominio, recurren a Rusia como intermediario, que se convierte en uno de los grandes ganadores del conflicto, Así es. y está pidiendo la mediación para negociar el paso por el estrecho, bajo el dominio de Irán. Así es, profesor. Excelente análisis. Seguiremos con este tipo de programas que lamentablemente en la inmensa mayoría de los medios alternativos, para ya no hablar de los hegemónicos de las élites oligárquicas, brillan por su ausencia. Aquí en Periodismo Libre damos importancia a los temas internacionales y especialmente a la solidaridad con las causas nobles de la humanidad, profesor. Este es uno de los méritos del periodismo libre, esto a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, likes, difusión, amigos, conocidos, por favor, para que este programa pueda cumplir su cometido y hacer realidad el proyecto de periodismo libre. Muchas gracias, profesor, y me quedo con esta advocación. Vamos, Irán, la humanidad está contigo. Irán representa hoy las causas nobles de todo el planeta. Gracias, profesor Hildebrando Arévalo, y lo esperamos en una nueva oportunidad con sus análisis. Ojalá que sea pronto, lo necesitamos. Claro que sí. Bueno, profesor, muchas gracias.